¿Cómo están? Comienza Mirada Financiera. Terminada la gran fiesta del fútbol mundial, las proyecciones sobre el crecimiento de Brasil siguen siendo poco auspiciosas. La mayor economía de América Latina habría retrocedido en el segundo trimestre y los analistas redujeron sus pronósticos a un 0,97% para este año. El panorama económico que enfrenta Dilma Rousseff es cada vez más complejo en vísperas de las elecciones presidenciales de octubre. De este tema conversamos con Claudia Torres, subgerente de selección de activos de BCI Asset Management. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Paulina, muchas gracias. Hablemos de Brasil, este gigante que poco a poco se ha ido desmoronando. No fue mucho el impulso que le dio el Mundial de Fútbol. No lo fue. Tú lo comentaste ya, la encuesta de expectativas financieras que realiza el Banco Central de Brasil está mostrando que en general el mercado piensa que Brasil va a terminar creciendo un 0,97. Misma encuesta que a principio de año decía que iban a crecer cerca de un 2, de un 1,97. Por lo tanto, el deterioro que ha habido durante el año ya es marcado y se empieza a sentir. No solo para este año, porque la verdad es que a principio de año la expectativa era que el 2015 crecieran cerca de 2,5, hoy día ya está que para este año o próximo año van a crecer más cerca del 1,5. Hablaban los analistas que una de las naciones que se ha visto más afectada, ¿no es cierto?, por este retiro de estímulos monetarios de parte de Estados Unidos es Brasil, que ha tenido problemas con su moneda, que ha tenido una tasa de inflación bastante alta, que ha tenido que elevar la tasa de política monetaria casi un 12%. Sí, hoy día está en 11% y como tú comentas, la expectativa es que la siga elevando hacia un 12% ya quizás para el próximo año. Y además con una inflación que bordea el 6%, por lo tanto es una economía que la verdad que tiene bien poco manija, digamos, para poder protegerse de ciertos choques externos, como podría ser, por ejemplo, un alza del Tesoro americano o una potencial alza de las tasas ya de interés en Estados Unidos. ¿Qué es lo que le falta a Brasil para despegar? Porque tiene de todo, es un país riquísimo. Es un país riquísimo, yo creo que un poco lo que faltó durante el gobierno de Dilma Rousseff era lo que se esperaba. Cuando Lula sale elegido presidente, él se encargó en el fondo de empezar a fomentar el trabajo, el empleo. Cuando le tocaba al gobierno a Dilma Rousseff, en general todos los analistas estábamos esperando que ella hiciera las reformas estructurales que necesitaba el mercado, reformas que tienen que ver no solo en términos de infraestructura, sino que también quizás en términos de gobiernos corporativos, donde empresas estatales, donde el gobierno tiene mucha participación e influencia. Y a la luz de los hechos, nada de eso se ha hecho. Por lo tanto, el gobierno de Lula, o sea, de Dilma, viene con cierta decepción. Y también hay mucha burocracia, sí. Muchos exportadores chilenos, por ejemplo, dicen exactamente corrupción. Dicen que es difícil exportar a Brasil, que hay distintas definiciones, distintas reglas para un estado del otro. Así es, y es un mercado que al final favorece la creación de bienes propios, de bienes brasileños. Por lo tanto, no fomenta mucho las importaciones. Entonces, como dices tú, en general es muy común que exportadores chilenos se vean frente a estas trabas. Tú hablabas del informe del Fondo Monetario Internacional que hace sobre la economía brasileña y, por ejemplo, uno de los problemas que detecta es el decrecimiento de los ingresos fiscales y mayor gasto público. Sabemos que también en Brasil es un país de mucha desigualdad. De mucha desigualdad. En general ya lo vimos a principio de año que estuvo en riesgo incluso perder el investment grade que tanto le había costado conseguir. Ahora viene una época de elecciones y la verdad que el incentivo que tiene el gobierno quizás a gastar un poco más de la cuenta también es mayor. Por lo tanto, hay que ver cómo evolucionan las cuentas fiscales durante este periodo. Las elecciones ya son en octubre, la campaña ya debiese partir en unas pocas semanas más. Y es interesante ver cómo se va a mover el gobierno, porque el gobierno tiene una tremenda maquinaria detrás que yo creo que va a tener que usar para asegurar la reelección de Dilma, porque la verdad que las encuestas están cada día más apretadas. Hablemos un poco de los mecanismos, cómo, por ejemplo, el Banco Central de esa nación puede ayudar. Sabemos que nuestro Banco Central, cuando hay problemas de crecimiento, baja la tasa de política monetaria. Aquí la tasa está cada vez más alta por problemas relativos a la inflación. ¿Tiene las manos atadas? A mi parecer sí, por lo menos en el corto plazo, porque con una inflación del 6%, con expectativas que el 2015 ese 6% se vuelva a repetir, es bastante poco lo que puede hacer el Banco Central en términos de bajar la tasa. Más bien, la expectativa es que la siga subiendo. Bueno, vamos a ver qué pasa con la economía de Brasil, un gigante latinoamericano que la verdad que de gigante es el tamaño nomás, porque su economía no ha brillado como otras de nuestra región. Gracias, Claudio, por haberme acompañado en el día de hoy. Paulina. Finalizamos así Mirada Financiera. La invitación a todos ustedes es a quedarse en compañía de CNN Chile. Hasta pronto.